Siempre dentro del ámbito del derecho laboral lo que se busca es proteger al lado más débil de la relación. Por eso se dice que el derecho laboral es, ¿cuál es una de sus características o principios? Protectorio, es tuitivo. ¿Cuál otra rama del derecho es protectoria o tuitiva? Muy bien, muy bien. Siempre se busca prioritariamente proteger los intereses del niño y en el caso del derecho laboral, proteger los derechos e intereses del trabajador, que es el lado más débil de la relación laboral, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra noticia? ¿Y en el mundo? ¿Qué pasó en el mundo? Irán está atacando a Israel. La guerra, ¿verdad? Israel, Irán, Ucrania, Rusia. La demanda entre Maduro y Milei. Maduro y Milei. ¿Y no vieron que también hay un conflicto jurídico entre Brasil y quién? Elon Musk. Imagínense las dimensiones que tiene eso, ¿verdad? Y cómo el sistema jurídico brasilero hizo que uno de los hombres más poderosos del planeta hoy tenga que bajar la cabeza y aceptar la multa, pagar para poder continuar su negocio dentro del territorio brasileño. Eso es soberanía, ¿verdad? Impresionante. Lean un poco, entérense, interiorícense. ¿Por qué hago estas preguntas? Y siempre que esté con ustedes lo voy a hacer. Porque el estudiante de Derecho no vive, los jóvenes en particular y los que no somos tan jóvenes, tenemos que vivir conectados con el mundo que nos rodea, con la sociedad que nos rodea, con el país que nos rodea, con el que vivimos. Y si ustedes se ponen a pensar todo lo que sucede a nuestro alrededor, si evaluamos, puede tener trascendencia o relevancia jurídica, ¿verdad? Desde lo que pasa cuando venimos hacia aquí y de repente una moto se nos adelanta indebidamente y a lo mejor le echamos, compramos algo, vendemos algo, traemos algo, todo tiene relevancia jurídica. Entonces es interesante que ustedes, primero que estén enterados, ¿ya? Ustedes son 10 de cada 100, estaremos por 10, 12 de cada 100 jóvenes tienen la oportunidad de culminar sus estudios universitarios. Eso es mucho, eso es un privilegio y es una responsabilidad. Entonces ustedes, 10 de cada 100, 1 de cada 10, tiene la obligación de estar informado y de educarle, de orientarle, de preguntarle a su amigo, a su primo, a su vecino, a su pariente. ¿Viste lo que pasó en tal parte? ¿Y vos qué opinás? Yo creo que ustedes no pueden no tener una opinión. Hay un proyecto de ley que se está tratando en el Congreso. Tienen que saber. Y le tienen que preguntar a los profesores. Profesor, ¿usted qué opina del... ¿Qué están dando ahora? ¿Internacional no dan? Ya digo, internacional público. Ya digo. ¿Y qué otra materia dan? Procesal Civil 1. Deportivo. Comercial, por ejemplo. Si mi profesor fuera, si yo estuviera dando, le preguntaría lo de Elon Musk y el Brasil. Tenemos que saber y ustedes tienen que formar su opinión y para eso tienen referentes. Que su referente no sea Instagram y TikTok nomás. Pregúntenle a los profesores, ¿qué opinan? ¿Qué les parece este tema? ¿Y por qué así? ¿Y por qué asado? ¿Y qué relevancia tiene? Aprovechen los profesores que vienen. Y si les responden bien, aprendan. Y si no les responden tan bien, que sepan que ustedes están preparados y que le van a hacer preguntas y que se tienen que preparar para venir. Allá piden la palabra. Sí, profesora, usted dijo recién soberanía.
factos que Paraguay, es una idea muy personal, aclaro que es muy personal, ha perdido mucho la disciplina con el tema de cuidado con el Pacto de San José. Cuidado con el Pacto de San José, que es de derechos humanos. Cuidado con esto, porque si haces esto, te va a venir el Pacto de San José. Entonces yo quisiera preguntarle a usted qué concepto tiene de la soberanía de ese lado, diría. Gracias. Muy interesante la pregunta. Voy a tratar de responder de manera sencilla y corta. Y eso también me trae a la mente una opinión muy personal que yo tengo sobre los organismos internacionales y su efectividad y eficiencia. Las Naciones Unidas, La OEA. la OTAN como un organismo de seguridad dentro de las Naciones Unidas. Yo creo que hago un paréntesis ahí. No den nada por sentado. Todo cuestionen. Ni siquiera lo que dicen los profesores. Ustedes fórmense sus propias opiniones. Pero para formarse sus propias opiniones, ustedes tienen que ir a la fuente, informarse, leer. Ustedes no pueden repetir nomás la opinión de otros. No den nada por sentado. No solamente en esta materia, en toda la materia, en todo lo que les suceda. Bueno, dicho esto, cierro paréntesis. Indudablemente, firmar tratados, convenios y acuerdos internacionales tiene muchas ventajas. De la misma manera que si yo quiero llevar adelante un emprendimiento y lo quiero hacer sola, probablemente no tenga el mismo éxito que si nos ponemos todos juntos nosotros y llevamos adelante ese emprendimiento. Va a tener mucha más fuerza, va a ser más visible lo que planteemos y va a ser posible que otros grupos nos sigan y se adhieran. Entonces, en ese sentido, los tratados, los acuerdos, los convenios son instrumentos que se acuerdan, como su nombre lo dice, entre varios países donde reconocen ciertas normas que son comunes a todos o a la mayoría y acuerdan, firman estos documentos. Ahora, por ejemplo, hace poco estuvo nuestro presidente en Estados Unidos y él ratificó un acuerdo, pero con reservas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un acuerdo que tiene 50 artículos y dice, bueno, yo todo esto, pero condena a muerte por delitos de lesa humanidad. Yo esto no puedo aplicar porque en mi país la Constitución abolió la pena de muerte, ¿verdad? Entonces uno hace un paréntesis, hace una reserva y dice esto y esto yo no puedo cumplir o sometido a lo que diga el Congreso, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí son importantes los tratados, acuerdos, convenios internacionales. De hecho, sí fue ratificado por nuestro Congreso. Dijimos que el Congreso es el representante del pueblo y por tanto es nosotros, a través de nuestros representantes, aprobamos esos acuerdos, esos convenios y es obligatorio para nosotros. Si eso significa renunciar a algunos derechos, a algunos beneficios, a algunos privilegios, desde luego que sí, ¿verdad? De la misma manera que en el ejemplo sencillo que di yo, si yo hago sola, llevo adelante sola un emprendimiento, obviamente yo voy a hacer todo lo que yo quiero y no tengo que negociar con nadie, ¿verdad? Pero si me pongo de acuerdo con 50 personas, con 100 personas, al igual que vivir en sociedad, ¿qué significa vivir en sociedad? Ceder una parte de mi libertad, eso dice el contrato social, ¿verdad? Ceder una parte de mi libertad a cambio de que el Estado
ponga reglas. La misma cosa sucede a nivel internacional. Entonces, sí me parecen instrumentos, acuerdos demasiado importantes que llegaron a consensos muy importantes, sobre todo en el reconocimiento de la dignidad humana, que antes de eso, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, quedaron en evidencia que no había ningún respeto, no había códigos mínimos. Entonces, estos tratados significaron un avance, ¿verdad?, en el reconocimiento de esos derechos. Y hoy ya tenemos incluso derechos de tercera y cuarta y quinta generación, ¿verdad?, como el acceso al medio ambiente saludable, internet y otras cosas que ya son hoy parte de esa grilla de derechos que tenemos. Entonces sí me parece importante. Ahora, eso también hay que evaluarlo. Fíjense que hay corrientes que hablan, por ejemplo, de la globalización versus el nacionalismo, ¿verdad?, hoy en día. ¿Quién puso esta discusión de moda? Trump. Cuando se presenta para su primer periodo presidencial en Estados Unidos, dice: hagamos América grande de nuevo, y dice cerrar eso. Renuncia a todos los tratados multilaterales y dice solamente vamos a ser bilaterales. ¿Por qué? Porque de alguna manera da prioridad a su derecho, a sus intereses como país, como Estado, y eso hace que tenga que negociar de par a par con cada uno de los que él quiera. Versus en la globalización, que también significó un avance. ¿Por qué? Porque mediante la globalización, un ejemplo sencillo sería el Mercosur, que lastimosamente como proceso de integración quedó truncado por el camino, ¿verdad? Ustedes ya dieron derecho a la integración y saben que primero hay un mercado común, primero hay una unión aduanera, después hay un mercado común y después hay una comunidad económica y de derechos, ¿verdad? Sí. Como la comunidad europea, que llegaron ellos al final del proceso, tienen una única moneda, nosotros nos quedamos por el camino. Pero ¿qué significa establecer la globalización a través de ese tipo de instrumentos? La libre circulación de bienes, la libre circulación de personas, la uniformización de la moneda, y eso evidentemente tiene sus beneficios también para las personas, ¿verdad? Tiene sus beneficios políticos, tiene sus beneficios económicos, tiene sus beneficios comerciales, y desde luego que también seguramente que tiene sus desventajas, ¿verdad? Para los pequeños comerciantes, para los pequeños productores que a lo mejor tienen que competir con productores de gran magnitud de otros países, que si las fronteras estuvieran cerradas y fuéramos proteccionistas no se daría, ¿verdad? Todo tiene en la vida, todo tiene su lado positivo, su lado negativo. Lo importante es que cómo nos afecta eso como ciudadanos, cómo nosotros podemos elegir, y porque nosotros elegimos a nuestros representantes. Y si nosotros elegimos a un Lugo, Fernando Lugo, como presidente de la República, o elegimos diputados o senadores, solamente doy un ejemplo, ¿verdad? Evidentemente su inclinación y sus ideas políticas son diferentes a elegirle a un Santiago Peña, ¿verdad? Que sus ideas políticas, económicas, son diferentes también. Entonces nosotros, si la mayoría del país, la mayoría del curso le elige de delegado a una persona que tiene ciertas aptitudes y cierta ideología, va a esperar que las decisiones que tome sean de una manera. Sin embargo, si la mayoría de los integrantes del curso le elige a otra persona que a lo mejor es, qué sé yo, más autoritaria, pero es más abierta y es más progresista y tiene otras propuestas, entonces va a tener también otro tipo de decisiones, otro tipo de propuestas. Ese es el momento en que nosotros tenemos que elegir. Y estos tratados y convenios ya no se pueden dejar sin efecto, ¿verdad? Hay que cumplirlos o renunciar. Y ese sí que ya es un trámite, yo creo que a través de un referéndum, como lo que pasó en Inglaterra, ¿verdad? ¿Qué pasó con Inglaterra? El Brexit. ¿Qué significó el Brexit?
la salida de Inglaterra de la Unión Europea. ¿Y cómo hicieron eso? Una consulta popular. Le preguntaron al pueblo. Un referéndum consultivo. ¿Salimos o no salimos? Se votó y ellos eligieron salir. Mucha gente no quería salir, pero la mayoría sí quiso. Así toman decisiones los países. Muy bien, excelente. Avancemos. Vamos a hablar de los contratos especiales. Creo que se va hacia atrás en vez de irse hacia adelante. El trabajo regula las relaciones entre un trabajador y un empleador. Todas los derechos, obligaciones, el objeto, que un contrato de trabajo es un vínculo jurídico a través del cual un trabajador se vincula con un empleador a cambio de una remuneración y él se obliga a prestar un servicio o realizar una obra por un tiempo determinado, ¿verdad? Todas las normas que pueden llegar a regular esa relación entre el empleador o un grupo de empleadores y el trabajador o un grupo de empleadores o un grupo de trabajadores y sus relaciones con el Estado están previstas en el Código del Trabajo de manera general, ¿verdad? Pero existen algunos contratos que por su naturaleza son especiales y esos contratos especiales lo son porque de alguna manera el legislador buscó proteger alguna situación en particular, algún grupo por sus características vulnerables en particular o alguna situación que se da para el cumplimiento de esos contratos. Y esos contratos son los que están establecidos de manera muy específica en el título 3 de los contratos especiales de trabajo en el Código Laboral. Todos estos contratos tienen reglas especiales. Todo lo que no esté previsto en estas reglas especiales se rige por las cláusulas generales. Pero lo que está específico, los horarios de trabajo, los horarios de descanso y algunas otras circunstancias que específicamente se relacionan a estos grupos o a estas actividades, entonces se rigen por estas disposiciones. ¿Cuáles son los contratos especiales? El de aprendizaje, en donde tenemos una de las partes es un menor que debe aprender un arte, oficio o profesión. El trabajo de menores y mujeres, que como su propia indicación lo dice, ¿verdad? Son menores o son mujeres que se encuentran en ciertas condiciones de vulnerabilidad que ameritaron una protección especial por parte de las normas, por parte del legislador. El contrato de trabajo a domicilio, que también es un contrato muy particular. El trabajo doméstico, que es muy particular porque se presta dentro del domicilio del empleador, entonces se tienen que dar ciertas circunstancias, ciertas condiciones, tanto por parte del trabajador como por parte del empleador. El trabajo rural, que es aquel que les mencionaba, que debe ser cumplido en establecimientos que en la mayoría de las veces están muy alejados de los centros urbanos. Y por último, el contrato de trabajo en empresas de transporte automotor terrestre, que también por sus características, imagínense, puede ser nacional o internacional. Evidentemente, un trabajador que debe realizar viajes para llevar mercadería a la Argentina, a Bolivia, a Chile, o un chofer que tiene que llevar un vehículo hasta Camboriú, Florianópolis, no tiene las mismas condiciones de descanso, de trabajo. ¿Cuántas horas puede conducir? 8 horas también como cualquier trabajador. ¿En qué momento come? ¿En qué momento descansa? Y si se descompone el vehículo, ¿qué hace? ¿Puede bajarse y dejar el vehículo? ¿Volver? ¿Qué obligaciones tiene el empleador con ese trabajador? Etcétera. Entonces se dan cuenta que son todos contratos que tienen ciertas particularidades. Entonces, ¿cuál es la justificación de la existencia de contratos especiales? Eso, que existen ciertas condiciones que el legislador buscó proteger de manera particular. Entonces existen normas específicas para ciertos contratos, que son estos que les acabo de mencionar. Bien, ahora entramos ya directamente en el contrato de aprendizaje. Esto está artículo tras artículo en el Código del Trabajo. Ustedes pueden leer y ahí encuentran todo.
A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan la lógica. Primero, ¿por qué existen los contratos especiales? Porque existen condiciones especiales, ya sean de los sujetos o de la prestación del servicio en particular o en específico, ¿verdad? Bien, el contrato de aprendizaje está definido como aquel en el cual un aprendiz se obliga a prestar un servicio a un empleador a cambio de que éste le enseñe de manera práctica un arte, un oficio o una profesión. El empleador le tiene que enseñar o alguien designado por el empleador a cambio de un salario, evidentemente, y por un tiempo determinado. Ese salario puede ser, dice el Código Convencional, quiere decir que puede ser acordado entre las partes, pero nunca puede ser inferior al 60% del salario mínimo legal. Podrá realizarse en el lugar de trabajo, vamos a suponer un tornero, o yo que vengo de Luque, un taller de orfebrería, o un herrero, o un mecánico. Entonces, ¿eso dónde le enseña? O hay una señora muy famosa en Luque, bueno, muchos, que fabrica guitarras. Puede tomar un aprendiz. Le dice, bueno, yo te voy a enseñar cómo se fabrican las guitarras, cómo se fabrican las arpas. El empleador, sí. Está previsto el plazo. Está previsto el plazo de aprendizaje. 1 año no puede exceder en situaciones muy excepcionales hasta 3. Pero tiene que estar de manera regulada, digamos, y acompañado por la autoridad administrativa del trabajo. Acuérdense que todo lo que yo les voy a enseñar es lo que dice la ley. Lamentablemente no necesariamente es lo que se da en la vida real, ¿verdad? Tenemos casos de gente que de los 15, 16 años a lo mejor ya es aprendiz, y sí, hasta los 20, 21, ¿verdad? Pero lo que dice la norma es 1 año. Bueno, entonces una formación dual mediante el adiestramiento. Y también el empleador está obligado, si el aprendiz es menor de edad, tiene la obligación de enviarle a la escuela o al colegio. En cuanto a la capacidad, ¿qué es la capacidad? Es la aptitud de contraer derechos o ser titular de derechos y contraer o adquirir obligaciones, ¿verdad? Lo mismo tienen las personas para hacer esto. El aprendido trabajador a partir de los 18. Para los menores, la capacidad se rige por el Código de la Niñez y Adolescencia. Es posible celebrarlo desde los 14 años con permiso de los padres o autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? El juez de la niñez, ¿verdad? El permiso puede ser condicionado, puede ser limitado o revocado en cualquier momento. Y en cuanto a la capacidad del empleador, debe reunir la condición de dueño, gerente, administrador o encargado del establecimiento de trabajo. No puede ser un trabajador más, ¿verdad? No va a poder asumir la obligación o el compromiso de. Tiene que ser dueño o representante del dueño, gerente, administrador. Y dice no estar comprendido en las prohibiciones del Código del Trabajo, el Código Laboral. ¿Cuáles son las prohibiciones? Haber cometido delitos contra el pudor y la honestidad. Una persona que haya sido condenada por haber cometido delitos contra el pudor y la honestidad no puede ser tutor o empleador de un menor en condiciones de aprendizaje. Sí. Si por ejemplo un aprendiz se va a trabajar a un banco, por ejemplo, ¿el banco le debe pagar el 60% del sueldo mínimo bancario o el 60% del sueldo mínimo? Interesante. Dice el compañero, si se va a hacer aprendiz en un banco, le debe pagar el 60% del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, o le debe pagar el 60% del salario para mínimo bancario. ¿Cuál le parece que es la respuesta? Salario bancario, porque es el tipo de actividad a la cual se va a dedicar.
el que rige la actividad para la cual el aprendiz es contratado. Sí. Y ese decreto que se emite cada año, que dice salario mínimo para actividades diversas no especificadas. ¿Alguna vez ya vieron el decreto? ¿Leyeron ya ese decreto? Es un decreto larguísimo, bajen, está en internet. Cada año se actualiza. Se promulga desde hace unos pocos años, que cada año de manera automática se ajusta el salario mínimo. Y dice, por ejemplo, salario mínimo para peluquero, salario mínimo para chofer, salario mínimo para chofer, ¿cómo dice? Chofer cobrador, para chofer cobrador. El chofer que maneja y cobra tiene un salario. El que es solo chofer tiene otro salario. Para secretaria, están para trabajadores en establecimientos rurales. Por eso se llama salario mínimo para actividades diversas y están especificadas. Y está, por ejemplo, el salario mínimo para los trabajadores de barcos, capitán, no sé, grumete, X, ¿verdad? Bueno, entonces, si yo me voy a ingresar para trabajar como chofer o como guarda, entonces me tienen que dar el 60% del salario por tipo de actividad. El contrato de aprendizaje. Hola. Ahí. El contrato de aprendizaje debe celebrarse por escrito en 3 copias. ¿Por qué en 3 copias? Como todos los contratos. Uno para cada parte y uno para Ministerio. la autoridad administrativa del trabajo. Muy bien. ¿Qué tiene que tener un contrato? Como mínimo, todos los datos personales de las partes, y acá se agrega la descripción de las tareas a cargo del aprendiz, también las obligaciones del empleador, ¿verdad? Del lugar, y el lugar de enseñanza y la institución donde él va a realizar sus otros estudios para complementar esa formación práctica. Si está en edad escolar o de secundaria, la institución a la cual él va a asistir, el horario, el salario que se le va a pagar, los días de descanso, todos esos datos deben estar. También cuánto le va a pagar, y si por ejemplo es una persona, un niño, un joven que va a quedar a dormir o a descansar en el taller, en el domicilio del empleador, entonces también. ¿Cuáles son las condiciones de manutención? Supongamos que él viene el lunes y se retira viernes, donde va a dormir, una habitación decorosa, etcétera, ¿verdad? Todo eso. Me estoy yendo hacia adelante. Bueno, como yo. Bueno, las obligaciones del aprendiz: realizar el trabajo con todo el cuidado, ajustándose a las órdenes e instrucciones y enseñanzas del maestro empleador, ser leal y guardar el respeto al maestro, a los familiares, a los trabajadores, al cliente, buenas costumbres, guardar reserva respecto de la vida privada del empleador o maestro a los que él accede como consecuencia del trabajo, cuidar los materiales y herramientas evitando daños, procurar la mayor economía para el empleador o maestro, y todo lo demás que esté previsto en las leyes. Las obligaciones del empleador para con el aprendiz: darle la enseñanza de arte oficio para la cual él firmó el contrato, tratarlo con la debida consideración como lo haría un buen padre de familia, absteniéndose de maltratarlo. Ahí hay una frase que es muy subjetiva, ¿verdad? ¿Cómo actúa un buen padre de familia? Hay varias disposiciones en el código, también en el código civil. O ¿cuál es una actitud decorosa? Son frases muy subjetivas, pero bueno, ahí lo que hay que hacer seguramente, si hay un conflicto, es evaluar cómo haría un buen padre de familia, cómo le trataría, con respeto, con consideración. Al concluir el aprendizaje debe darle un testimonio por escrito, al igual que la constancia de trabajo que cualquier trabajador tiene derecho. Es un derecho, es una obligación del empleador darle una constancia: qué realizó, cuánto tiempo trabajó,
cuáles eran sus funciones, sin mencionar ningún aspecto negativo que pudiera perjudicarle al trabajador. Eso en términos generales. Y en particular, en el aprendizaje, darle una constancia de que él hizo ese trabajo y que hizo esa capacitación o formación. Pasado el término aprendizaje, ser preferido en condiciones de igualdad para llenar las vacancias en el arte, oficio o profesión para el cual él fue formado. Poner en conocimiento de sus padres o representantes cualquier circunstancia de enfermedad, de conducta o lo que fuere que pudieran ser de interés para sus padres. Sí. No sabría decirte, pero el contrato, por ejemplo, en la ANDE yo sé que ellos tienen contrato de aprendizaje. Se menciona específicamente que es un contrato de aprendizaje. En el área de electricidad, por ejemplo, ingresan ellos a hacer. Pero dicen de manera específica, menciona, se les paga el 60% del salario mínimo legal. Examen de aprovechamiento. Los aprendices de oficio calificados deberán ser examinados dentro del año en la forma que establezcan los contratos colectivos. Si no hay un contrato colectivo o si no hay una comisión, entonces se integra una comisión por un representante del empleador. Supongamos que es un orfebre y no hay una comisión, o no hay por contrato colectivo, no tienen contrato colectivo. Entonces el empleador, uno de los mejores trabajadores que realiza ese arte, oficio o profesión, y un representante de la dirección de talento humano o recursos humanos de la empresa. Entonces se le evalúa, se le toma una prueba y se le da una constancia escrita si él supera o no esa prueba. Tiene un valor equivalente a un certificado expedido por una institución. En cuanto a la duración, no puede exceder un año y excepcionalmente hasta 3, pero con autorización de la autoridad administrativa del trabajo. Su periodo de prueba es igual que los otros contratos, 60 días. Esto más que hacia atrás. ¿Y el horario de ellos? Ahora mismo vamos a ver. Bueno, terminación del contrato. Puede dar por terminado el empleador por faltas graves. Por incapacidad no le sale, no aprende, o no pone interés, no pone empeño, porque no aprueba, no hay manera de que aprenda el arte, oficio o profesión. En caso de incumplimiento del contrato de aprendizaje por parte del empleador, el aprendiz puede demandar al maestro por daño y perjuicio. No le enseñó lo que le tenía que enseñar, no le dio la formación, la instrucción, y el aprendiz puede retirarse por las siguientes causas: falta grave de palabra u obra del empleador o su representante, y por violación de las obligaciones que tenía que cumplir. No le pagan, no le enseñan. Es obligatorio en cada empresa que tenga más de 10 trabajadores admitir un aprendiz como mínimo. Tendrán preferencia de ser admitidos los hijos de los trabajadores de esa empresa. Se aplicarán a los aprendices las disposiciones del Código Laboral acerca de jornadas de trabajo, pago de horas extraordinarias, descanso, vacaciones y trabajo de menores y mujeres. La orientación profesional y el perfeccionamiento de adultos será objeto de una reglamentación especial. Bien, el contrato aquí dice que las jornadas de trabajo se cumplen en el contrato de aprendizaje si el aprendiz es mayor, y si es aprendiz y es menor de edad, ¿qué pasa? Exactamente, y ahora vamos a ver qué dice. Bueno, aquí obviamente la participación de menores de 18 en tareas de industria y comercio fuera del ámbito doméstico para satisfacer sus propias necesidades adquiere cada día mayor importancia, ¿verdad? Ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. Hay muchos menores que trabajan y eso debía ser objeto de una protección. No quiere decir que si no hay normas que protejan ese trabajo, el trabajo infantil o de menores no existe. Aquí lo que hay es una no sé si decirlo contradicción, ¿verdad? Pero todo un capítulo del Código del Trabajo que regula el trabajo de los menores fue derogado por la ley 1680 que aprobó el Código de la Niñez y Adolescencia.
Y el Código de la Niñez y Adolescencia estableció ciertas normas, pero no previó muchas circunstancias. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Sobre todo la jurisprudencia se aplica, se complementa. Todo lo que no está previsto con las normas del Código de la Infancia y Adolescencia se aplican las disposiciones del Código Laboral. Hay fundamentos biológicos, económicos, morales y sociales para proteger el trabajo de los menores. La labor realizada por el menor no debe afectar en ningún momento su desarrollo físico, moral, espiritual. Entonces se protege. ¿Por qué existe un contrato de trabajo especial para proteger a los menores que son trabajadores? Porque se busca proteger que él siga creciendo. Él es menor, él todavía tiene que crecer, entonces hay que proteger no solamente su crecimiento físico, sino también mental, moral, social. Su salud, su formación, su crecimiento le interesa al Estado, es objeto de protección. La Constitución Nacional tiene 2 artículos que hablan de todos los habitantes del país tienen derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y a realizarlo en condiciones dignas, justas, sin discriminaciones de ningún tipo, dice la Constitución, ¿verdad? De edad, de sexo, de creencia religiosa, etc. Y acá entra edad. Si es menor, no puede ser discriminado. Y también dispone que en relación al trabajo de menores se dará prioridad a sus derechos para garantizar que continúe con el normal desarrollo, que continúe y que complete ese crecimiento que él está todavía transitando. En cuanto al Código de la Niñez y Adolescencia, ampara al adolescente que trabaja por cuenta propia, que trabaja por cuenta ajena y al que se ocupa de el trabajo familiar no remunerado. Trabaja en un taller de familia, trabaja en su casa, también está protegido. Trabaja en la chacra, por ejemplo. En la despensa. El menor que trabaja en relación de dependencia es un sujeto protegido por el Código del Trabajo y también por el de la niñez y adolescencia. Bien, el artículo 257 del Código de la Infancia y Adolescencia dice: los menores que no hayan cumplido 15 años de edad no pueden trabajar. No pueden trabajar, ni en empresas públicas ni privadas, salvo lo establecido en el siguiente artículo. ¿Qué dice el siguiente artículo? Que los menores de 15, pero mayores de 12 podrán trabajar en empresas en las que estén ocupados preferentemente miembros de la familia del empleador, siempre que por la naturaleza del trabajo las condiciones en las que se efectúe no sea peligroso para la vida, la salud o la moralidad de los menores. Pueden trabajar en una discoteca, en un nightclub, No. en una casa, en un casino. No puede. Exceptúase también el trabajo en escuelas profesionales, públicas o privadas, siempre que se realice. Esta exceptuación es a la norma que no puede. No puede trabajar en una empresa pública o privada, pero sí puede, está exceptuado, escuelas profesionales, públicas o privadas, siempre que se realice con fines de formación profesional y esté obviamente fiscalizado por la autoridad competente. En cuanto a la edad y requisitos, para los menores de 18 años será necesario presentar, además de los datos personales, la dirección, cuál es la tarea que va a realizar, cuál es el salario que se le va a pagar, que tiene que cumplirse, así como dice el Código del Trabajo para cualquier tipo de relación de trabajo. Además, su certificado de nacimiento. ¿Por qué? Porque con eso se acredita. Y también, si necesita de una autorización, ¿quién le va a dar la autorización? En el certificado de nacimiento se individualiza a los padres. Capacidad física y mental anual, representante legal, si sus padres o tutores, si tiene tutores y no son sus padres, a no ser ocupado en un empleo peligroso, la salud o moralidad que requiere esfuerzos superiores también a su fuerza o su capacidad. O sea, no puede tener que transportar cajas de gaseosa de kilo o bolsas de productos que excedan su capacidad física. Que haya completado la instrucción primaria o que el trabajo no impida su asistencia a la escuela y que no trabajen domingos ni feriados. Los exámenes médicos que se tienen que hacer
estarán a cargo del empleador y no ocasionarán gasto alguno. Esto es así también para los trabajadores adultos. Sí. Tiene que pagar el empleador. Esa fue una gran polémica que se formó hace unas cuantas semanas, meses atrás. El examen admisional al Seguro Social no es un requerimiento de las leyes del IPS, eso está en el Código del Trabajo. Es una obligación del empleador realizarle el examen admisional. ¿Y para qué? Porque con ese examen admisional se evalúa. Vamos a suponer que yo le voy a poner de estibador y tiene un problema de la columna, o le voy a contratar de guardia y tiene problemas de vista. El examen admisional al trabajo no es un examen admisional al seguro, un examen admisional al trabajo. Está establecido en el Código del Trabajo para evaluar las condiciones y actitudes físicas del trabajador. A ver. Vamos por partes. Se usa para no contratarle a mujeres embarazadas, creo que no es. El examen admisional no es un instrumento para determinar si está embarazada o no una mujer. Es una obligación de todo empleador con cualquier tipo de trabajador, mujer o varón. Hasta donde yo sé, dos géneros nomás hay, aunque ahora queremos que hayan 7 por ahí. Si está sano, eso es lo que queremos saber. Si en una empresa se le exige un test de embarazo para la mujer para contratarle, eso es inconstitucional. Eso es ilegal y no depende del examen admisional. Y en el seguro de... Hay unos índices que se dan de que hacer. No. Para asegurarle a una mujer al seguro social del IPS puesta de 6 meses de embarazo, lo único que hay que hacer es meterle en la planilla y pagar el aporte obrero patronal, para bien y para mal. Si tiene se le acepta para bien y para mal. ¿Por qué digo para bien y para mal? Porque el seguro social está establecido en base a un sistema de financiamiento. Para que eso funcione, Claro. uno tiene que, yo hoy entro a trabajar, hoy tengo que aportar. Si cuando yo entro a aportar a los 20 años, me enfermo a los 25, yo hace 5 años ya estuve aportando. Claro. Me embarazo a los 26, hace 6 años ya estuve aportando. A mí ya me tiene nomás lo que cubrir, porque yo ya aporté lo suficiente para financiar la protección de mi salud. Lo que está mal, y que no hay todavía hasta ahora que yo estoy trabajando en una norma, es que la gente entre solo cuando se entera que tiene cáncer, solo cuando se entera que tiene una enfermedad cardíaca, solo cuando se entera que está embarazada. Y hay evidencia, es demasiado fácil. Ahora acabamos de terminar una ingeniería de datos de todas las mujeres que han aportado, porque dentro de la gerencia de prestaciones económicas se pagan también los subsidios por reposo y maternidad de uno de ellos. Es muy fácil. Uno toma el aporte de una mujer, de una persona, y ve que a lo largo de su vida laboral entró y salió 3 veces del seguro. Vos cruzás tu dato con el registro civil y ves que tiene 3 hijos, exactamente en la misma época en que entró y salió. Inclusive tenemos casos de mujeres que entraron 3 meses, 4 meses, 5 meses antes de dar a luz y salen a los 6 días de cobrar el subsidio. Y no aportó para recibir el beneficio. ¿Y quién le paga el beneficio? El resto que aporta. El resto, por solidaridad. Le subsidia. Eso está mal. Eso está mal. Hay que ver cómo proteger el sistema sin desproteger a la persona. Y ese balance es lo que es difícil de encontrar. Pero hoy no hay ni un filtro, ni uno.
Bueno, duración de la jornada de los menores. De 14 a 16 años, no más de 4 horas diarias ni 24 semanales. De 16 a 18, no más de 6 horas diarias ni 36 semanales. Para los menores que todavía van a la escuela, no puede ser más de 4 horas. La franja 3 sería de 14 a 16, no más de 4 horas, ¿verdad? Y después viene otra vez de 16 a 18. ¿Cuál sería ahí? O sea, Mayor a 16 y menor a 18. ¿Perdón? No entiendo la pregunta. sí. Es de 14 años hasta 16. 15 años tiene el aprendiz. Ahí está. ¿Cuántas horas tiene que trabajar? 4 horas. ¿Y si tiene 17? 6 horas. ¿Cuál es la pregunta? Porque tiene 16 años, ¿por cuál servicio? ¿Por el de 4 o 6 horas? Si tiene 16 16 años y un mes. y habría que evaluar, no sé. Hay que ver qué dice el reglamento de la autoridad administrativa, entiendo el punto. Yo diría que hasta los 15 años, 11 meses, 29 días, siempre se aplica la norma en beneficio. ¿Y qué es lo que más le beneficia? ¿Trabajar más horas o menos horas? Menos. Sí. Y 16 años y 2 minutos. 16 horas. Sí. Sí. Para los menores que todavía asisten a la escuela, 4. Vamos a suponer que tiene 17, pero todavía se va a la escuela o al colegio. También el derecho es lógica, ¿verdad? El salario ya dijimos 60% no puede ser inferior. Y no se olviden que el Código del Trabajo lo que establece son las condiciones mínimas. Claro. No quiere decir que puede ser más, quiere decir que no puede ser menos de el piso, no el techo. Sí. Y con respecto a las pasantías que realizan las instituciones, por ejemplo, los bachilleratos por lo general realizan pasantías de colegio. ¿Cómo funciona ahí la recuperación, aprendizaje, horario? Depende de la empresa, pero nunca puede ser menos del 60%. A ver, capacitación, independientemente del nombre que se le dé al régimen, necesariamente tiene que adecuarse a una de las modalidades previstas en el Código del Trabajo. Yo puedo decir, te contrato para que fabriques sillas aeronáuticas de platino, no sé, cualquier cosa. Es una prestación de servicio. Te contrato pero para que construyas un cohete que va a ir a la luna. Una construcción. Sí. Entiendo que no se aplica. Tengo un amigo que está trabajando en la embajada de Estados Unidos y no le pagan nada, una pasantía. Ahí, el tema de embajada y eso varía. O sea, si es de otro país, entiendo que se aplica la norma del otro país. ¿Ustedes creen que en la embajada de Paraguay en Nueva York nosotros aplicamos nuestro código laboral? ¿Se aplican? Sí. Se considera que es territorio y soberanía de ese país, pero a efectos políticos. Yo creo que se aplican aquí las normas paraguayas, a menos que sea una explotación o no sé, o que sea más desfavorable para el trabajador. Muy raro, gratis, muy raro. No conozco, pero no tengo mucha duda de que se apliquen las normas, ¿verdad? Sobre todo para proteger al trabajador, ¿sí? Yo puedo dar fe de mi institución, yo soy funcionaria de la municipalidad, función y la organización de pasantía es no remunerada. Como el resto de pasantía del Ministerio Público, no remunerada. Y hay por ahí 4 casos. Todas estas
habrá que ver, ¿verdad? Porque esas pasantías tienen un contenido educativo también. Sí, ahí está. Normalmente son chicos de colegio, ¿verdad? Que todavía no terminaron la secundaria. Mi hija estuvo también haciendo una pasantía en una veterinaria cuando hizo pasó del quinto curso al sexto curso, ¿cómo se llama ahora? Segundo de la media, tercero el viejazo, me descubrí. Y bueno, a ella le pagaron el 50% del salario mínimo, pero como una gentileza, ¿verdad? Porque son chicos que todavía no tienen formación, se van a aprender de cero. Acá, doctora. Ahora no estamos hablando de un contrato de aprendizaje donde el empleador se obliga a enseñarle un oficio, arte o profesión. Claro, ahí está la diferencia. ¿Verdad? Ahí se van a llevar papeles de repente, en el caso de ella, poner vacunita, bañar los perritos, qué sé yo. Sí, fotocopia. Nosotros a partir de este año tenemos la obligatoriedad del tema de las pasantías a nivel universitario. En la mayoría ya no son menores. ¿Cómo va a quedar ese caso? Porque no es solamente el tema de llevar papeles, también tenemos que aprender a se supone para eso es la pasantía. Debemos nosotros firmar un contrato de pasantía, o sea, tiene que hacerse el trabajo. Claro, tiene que ser, porque además el hecho de que uno le permita, sea una empresa pública o privada, finalmente una persona ajena que viene y aunque solo lleve y traiga papeles, son papeles de la empresa. De repente tienen contenido, qué sé yo, económico, entonces hay que regular, entonces usa la computadora, tiene que usar la computadora para cuestiones laborales, no puede hacer su trabajo operativo del colegio, no puede entrar a Instagram, qué sé yo. Desde el momento que una persona ajena entra dentro de una empresa, pequeña, mediana o grande, a realizar cierta función, tiene que haber, ¿verdad? Independientemente de que eso tenga un contenido económico o no. Y si es una especie de voluntariado o no. No tenemos que olvidar también que estamos en el ámbito del derecho privado, ¿verdad? Todo lo que no esté prohibido está permitido. Y si alguien quiere venir y hacer una pasantía, que no es un aprendizaje, en esencia, puede ser una pasantía bajo régimen de aprendizaje, pero no necesariamente. Entonces, igual hay que tener un marco. Yo tengo contrato con mis hijas, por ejemplo. Mi consulta va a lo siguiente. Nosotros trabajamos, tenemos un trabajo, tenemos que hacer esa pasantía. Tenemos que perder parte de nuestro trabajo para poder hacer esa pasantía. Y la misma no va a ser remunerada. Porque ya acuerdos firmados con la universidad, con las instituciones, se establece que no es remunerada esa pasantía. Bueno, entonces es libre. Se recibe, pero no se paga. Y tampoco son de un año. Probablemente sean de 3 meses o 6 meses. En el Horas. Bueno, horas, cátedra, sí. Sí. Está obligado a dar el permiso al dependiente para que haga su pasantía universitaria. Si está previsto en su contrato. No, la mayoría de los contratos. Y no, es una obligación del empleador. Sobre todo si eso reduce su productividad y su hora de trabajo, ¿verdad? O eventualmente yo te diría, si yo soy la empleadora, le doy si no afecta la productividad, pero no son horas que te voy a pagar. ¿Verdad? No, hay obligación de pagar por un trabajo que no se hizo. No. La universidad pide, yo sé porque trabajé en el reglamento de pasantías. Es un tema. Y encima no puede hacer en cualquier parte tampoco la pasantía. Sí, es un mundo enorme, ¿verdad? De posibilidades. Muy bien. Régimen de vacaciones, 30 días hábiles corridos para los menores. No importa si tiene un año de antigüedad, 3, 5. 30 días hábiles corridos. En la prohibición de trabajo nocturno, un menor de 15 a 18 años no será empleado durante la noche en un intervalo de 10 horas. Desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana no se puede tener menores, bajo cualquier régimen. Salvo que sea trabajo doméstico, porque él duerme ahí, sin retiro.
Tampoco puede contratarse en un lugar de expendio de bebidas embriagantes, tareas susceptibles de afectar su moralidad, trabajo ambulante, salvo autorización especial, peligrosos o insalubres y trabajos nocturnos no se puede. Registro de menores, hay que llevar un registro, un libro de registro donde se hace constar todos los datos. Debe tener ese libro de registro, debe tener las hojas foliadas, numeradas, tiene que estar firmada por la autoridad administrativa del trabajo. Y en enero y julio de cada año se debe remitir a la Dirección General de Protección de Menores. Con la aprobación de la Ley de Niñez y Adolescencia, también tiene mucha intervención, más que diría que la autoridad competente del trabajo, la CODEMI, la Comisión de Defensa de los Derechos del Niño. Bueno, yo creo que hasta acá vamos a quedarnos porque no vamos a alcanzar a desarrollar la siguiente clase. Muy bien. ¿Preguntas? Ya